UNICEF, la Agencia de Naciones Unidas para la Infancia, asegura que en los primeros 11 días de la guerra entre Israel y Hamás murieron cientos de niños y niñas y miles han resultado heridos y los desplazados llegan a 300.000. ¿Cómo proteger a esta población especialmente vulnerable en medio de un conflicto con un gran impacto humanitario? El análisis con José María Vera, director ejecutivo de UNICEF España. Señor Vera, gracias por estar con nosotros. ¿En dónde se encuentra la mayoría de estas personas, de esta población infantil afectada? Bueno, pues están ahora prácticamente en el sur de Gaza, aunque aún quedan personas en la zona norte, y lo que estamos exigiendo es lo que está saliendo en estos días con esta intensidad, es que haya un alto el fuego, que sí que permita una respuesta humanitaria y que se abra ese corredor humanitario, pero que no se abra solamente con esos 20 camiones, sino que pueda hacerse con más, con esa cantidad no va a ser suficiente para lo que se necesita ahora, y que sea además y que sea seguro. Ese corredor humanitario es esencial para ese derecho que la población civil y que la infancia de una forma especial tiene a recibir asistencia humanitaria urgente en esta situación donde no hay suministro médico, donde no hay agua y donde no hay alimento. Precisamente me gustaría pedirle por favor que profundice en la situación de estos menores de acuerdo con la información que ustedes tienen por el personal que está en el terreno. Bueno, ya van más de 1.500 niños y niñas que han sido asesinados en la Franja de Gaza. Sigue habiendo esos niños y niñas que están secuestrados por Hamás y que deben ser liberados. Y luego es una crisis, es una catástrofe humanitaria que ahora mismo afecta a toda la población infantil. No hay un lugar seguro cuando es algo exigible, cuando existe conflicto, la población civil tiene derecho a poder huir, a poderse refugiar en algún lugar seguro. Ese lugar seguro no existe ahora mismo en la Franja de Gaza. Y luego están siendo impactados en su salud mental, claro, todos los días escuchando bombardeos, con víctimas alrededor, y una situación humanitaria, falta es especialmente severa en el agua, no es solo el suministro sanitario y el hecho de que los hospitales ya no puedan operar, no puedan funcionar como se debe hacer por la falta de combustible, por la falta de suministro, por la falta de medicinas, sino es que no hay agua. Las 3 plantas desalinizadoras que estaban funcionando, una de ellas operada por UNICEF, ya no tienen combustible para poder operar y por lo tanto la producción de agua potable ha caído un 5%, que no es suficiente en absoluto para suministrar el agua indispensable para beber incluso. Por lo tanto, ya hay niños y niñas que están acudiendo a fuentes de agua, a estar bebiendo agua que está contaminada, que no es apta para el consumo humano e incluso que están bebiendo agua salina, agua de mar. Esto es lo que hay que resolver, hay que acudir, hay que asistir ya. Es urgente que se abra ese corredor humanitario. Usted lo mencionó ya anteriormente del impacto que puede tener esto en los niños, nos hablaba de las secuelas mentales. En general, ¿cuáles son el tipo de secuelas que pueden llegar a esta población después de un conflicto como el que estamos viendo de esas magnitudes? Estos son niños y niñas que ya llevan muchos años en una situación dura, en una situación de un conflicto latente o de un conflicto activo cuando ha habido picos. Así que estamos hablando y de una infancia que no puede salir, que se encuentra en esa franja que está vallada por todos lados y por el mar. Por lo tanto, ya es una infancia especialmente afectada. Hay estudios que hablan de 4 de cada 5 niños con alguna afectación en forma o de depresión o de otra forma de enfermedad mental, de afectación mental. Pero qué duda cabe que estos 12, 13 días que van ya, estos 12 días con este asedio, con estos bombardeos, que están viendo víctimas, es una incertidumbre absoluta. Muchos han tenido que huir de sus casas y de sus espacios, están hacinados en campos de desplazados que son totalmente espontáneos, que no han podido, totalmente improvisados, que no tienen unas condiciones mínimas. Esa violencia continuada deja un trauma que si no se puede llegar a ese niño, a esa niña pronto con apoyo psicosocial, dando un mínimo de condiciones para esa seguridad, puede durar para toda la vida con un impacto realmente devastador.
Señor Vera, este conflicto también impacta en el personal humanitario. Ustedes mismos han hablado acerca de las dificultades con las que cuentan para trabajar en la zona. ¿Cómo está haciendo desarrollar su labor en este momento del conflicto? Pues extremadamente difícil. UNICEF tenemos equipo dentro de la Franja de Gaza, siempre hubo. Es personal local y es personal internacional. El personal que está con sus familias allí, algunos de ellos. En el inicio, en los días primeros, había suministros preposicionados en la Franja de Gaza y por lo tanto pudo haber una primera respuesta humanitaria en forma de kits de higiene, medicamentos, en forma de combustible, pero ahora ya esos suministros se han agotado. El equipo está también cansado, es un equipo que debe velar por su propia seguridad y por la de sus familias, pero al tiempo están absolutamente dispuestos y con el compromiso último de esos trabajadores humanitarios que están cerca de la infancia y totalmente dispuestos y con el compromiso de que en cuanto se pueda abrir y se les pueda apoyar con nuevos suministros, van a seguir haciendo esa labor que es absolutamente central. Por lo tanto, cansancio, tensión, inseguridad, pero al tiempo todo el compromiso y ahí estamos. O sea, UNICEF tenemos equipos y tenemos suministros en el otro lado, en el paso, con mantas térmicas, con esas pastillas para la potabilización de agua, con esos medicamentos que son absolutamente esenciales ahora. Y a la espera de que se abra con la seguridad y con la amplitud suficiente como para poder acceder y para poder apoyar a ese equipo que está dentro de la franja. En este momento la diplomacia, lo máximo que podría conseguir es el acceso de esos cerca de 20 camiones de ayuda humanitaria a Gaza. Ustedes piden una tregua inmediata. ¿Creen ustedes que viendo el contexto internacional se pueda llegar a esa tregua? Nosotros seguimos exigiéndoles un alto el fuego, que como mínimo sea un alto el fuego humanitario. Es lo que se necesita para poner a las personas a salvo y para poder acceder en condiciones seguras a esa población. Estamos pidiendo que el acceso no sea de esos 20 camiones, que sea al menos desde las agencias de las Naciones Unidas. Estamos pidiendo que sea hasta 100 camiones los que puedan acceder como mínimo. Estamos hablando de 2 millones largos de personas que no tienen nada, que se ha quedado la franja sin combustible, sin medicamento, sin agua y sin alimento. Y por lo tanto hace falta un choque, en el sentido de un choque humanitario, para ese suministro que pueda llegar. Así que sí, estamos exigiendo el que se abra y para que se pueda hacer esa distribución y ese acceso humanitario seguro. La forma más segura que hay es un alto el fuego, que cesen hostilidades, que se deje de usar a la población civil como si fueran blancos, que se distinga, que se puedan poner zonas en las que estén absolutamente protegidos y que la ayuda humanitaria pueda llegar a ellos antes de que sea una auténtica catástrofe, que es lo que estamos viendo y estamos a las puertas.